En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en esta primera misa de medianoche, la primera de las tres que se celebran con motivo de la Natividad de nuestro Señor, vemos cómo en la epístola a Tito nos habla de la bienaventurada esperanza apocalíptica, pero de esto lo voy a dejar para otro momento, pero tengo que reseñarlo para que quede 1001 vez claro cómo se compagina litúrgicamente la primera venida, la primera misa de Navidad y la parusía. Y el que no piense así, me perdonan, pero no es católico. Tiene trastocado el chip. Y lo lamento, porque aquí muchos curitas malversados van a rechistar, pero que revienten por su supina ignorancia y que le duela al que le duela. Pero la verdad sea dicha, bienaventurada esperanza. Pues bien, festejamos, mis estimados hermanos, ese misterio inconmensurable. El segundo misterio fundamental de nuestra santa religión católica, apostólica y romana. Ya saben que el primer gran misterio es la Trinidad. Y el segundo gran misterio, la encarnación. Cómo un Dios se encarna, se hace carne. Et verbum caro factum est. Pero no se convierte en carne. Asume la naturaleza humana y se une hipostática, o mucho mejor decirlo, personalmente. La unión personal, llamada comúnmente hipostática, pero que hipóstasis, que viene del griego, no tiene la contundencia de la gramática latina, que es mucho más clara, precisa, porque todos los seres tienen hipóstasis, desde una ameba, un grano de arena, una rata, un perro, un gato, un caballo, un hombre, un ángel, y creo que me olvidé los vegetales. Todo tiene hipóstasis, pero no todo tiene persona. Pero bueno, complacientemente se extendió el término hipóstasis. Pero hay que aclarar que es personal, porque no toda hipóstasis está subsistiendo en una naturaleza intelectual, mientras que toda persona es hipóstasis subsistiendo en una naturaleza intelectual o racional, como es la del hombre o la del ángel. Pura filosofía de ABC, pero esto no está claro ni en los seminarios, ni aún en Econ. Y aquí me barro a la gregoriana y a tuchichiana y al angélico. Pero así es. Y lo digo como globalmente, porque hay algunos que sí, pero muy individualmente. Y son escasos. Pues bien, ¿cómo entonces el Verbo se encarna? No podría haber encarnación sin Trinidad.
Encarnación, entiéndase del verbo como segunda persona. Porque aquí hasta Santo Tomás nos dice, se pudo haber encarnado toda la Trinidad en una sola humanidad u hombre, y había 3 personas. O podría haberse encarnado la Trinidad en 3 personas y hombres distintos. O sea que hubiera 3 personas divinas, cada una encarnada en una humanidad distinta. Y esto no se dice, porque es difícil cómo explicarlo, pero es posible. Y Santo Tomás dice, convino que se encarnara el Verbo. Y da su explicación. Por ser la imagen, la palabra del Padre, y que el Hijo se encarnara para subir la naturaleza humana. Pero no para que cada hombre sea divino, como pensaba en Redemptor Hominis, heréticamente, Juan Pablo II. Y que toda la humanidad quedaba divinizada. Herejía supina, pero sutil. Y por eso él decía que con la encarnación se revelaba a cada hombre gnósticamente su divinidad, porque es gnosticismo puro, cábala judaica pura y dura. Pero ¿quiénes son los teólogos versados en la cábala? El único que yo he conocido, y me perdonas, es el padre Julio Miambiel. Y de todos los demás, y creo que me los conozco casi a todos, e incluido el padre Castellani y el padre Fabro, poco o nada. De aquí el gran mérito del padre Julio Miambiel. Aunque esto no se dice, porque no lo saben y no lo dominan. Entonces, la conveniencia de que fuera la segunda persona, y así la comunicación del ser sea la suprema, porque todo lo que es una participación del ser, desde un átomo o una ameba hasta un ángel, pasando por los vegetales, los animales y los hombres. Pero tienen un grado de participación en el ser jerárquico, que va del simple ser inorgánico, pasa al ser orgánico, al ser vegetal, al ser animal, y con toda la biodiversidad que hay en estos reinos, el ser humano y el ser angélico. Entonces hay una jerarquía en esa participación del ser creado, sin la cual las cosas no subsistirían y no serían substancias, ni naturalezas,
ni esencias reales. Y así tenemos en toda esa gama jerárquica la creación. Pero hay otro ser que se participa única y exclusivamente a los capas de, a los capaces de Dios, por ser inteligentes y libres como los hombres y los ángeles, no ya los animales ni de ahí para abajo, que no son capas de. Otro término que no se entiende o no lo entienden los teologuillos de quinta que pontifican. Entonces, la naturaleza, que es persona, porque es inteligente, es capaz de recibir a Dios en la participación de su naturaleza divina, que se llama la gracia. Y ahí se crea el orden sobrenatural sobre el orden natural que supone la naturaleza humana y la angélica, no la otra. Entonces, ya hay un grado de participación mayor. Pero no para aquí la cosa. Faltaba algo más íntimo, en el que se juntaran, unieran, hipostasiaran en la divinidad lo creado. Y eso es lo que acontece con la naturaleza humana, que tiene de todo lo material por debajo y también de lo que tienen los ángeles por arriba, voluntad e intelecto, que no es patrimonio de los animales, ni de los vegetales, ni del resto. Y entonces ya hay una comunicación no participativa en el ser, sino el mismo ser del Verbo divino eterno que asume la naturaleza humana y se hipostasia, se personaliza. Y no hay unión más íntima, ni posible, ni mayor que esa. Y se realiza en Cristo, en el Verbo encarnado. Es el culmen de la unión entre lo divino y lo humano, entre lo divino y lo creado. Y si esto se ve bien, vemos cómo brilla, cómo luce esa verdad que adoramos hoy en un niño recién nacido. Y lamentablemente, hay que decirlo, esto muy poco se predica, se habla, se va uno por la tangente, porque no tienen caletre suficiente, no tienen doctrina, no tienen teología. Se ha pasado por el seminario con un baño, con una película que cubre, aparentando saber, pero no se sabe. Y eso no es de ahora, eso es de hace siglos, pero ahora es agudo el problema, se evidencia, y por eso toda esta porquería de desmadre teológico, sin verdad,
Y aquí tuvo mucho que ver el Kempis. Lo lamento, no lo puedo dejar de significar. El voluntarismo nominalista y el deterioro y la decadencia de la sacra doctrina que es la teología, del saber sagrado más inminente. Y si se apaga esa luz de verdad que cristalizó en Santo Tomás de Aquino, ¿qué le queda a la cristiandad? Esto que estamos viviendo hoy. Y si no, hagan la prueba. Nada más, hagan la prueba. O terminarán como el curita Lineros. Un ejemplo. Y para colmo medio paisano, no sé si es barranquillero o qué, pero se las da de costeño. Por lo menos le dicen Barranquilla y él se emociona. Y vean qué desastre, porque el tilingo no sabe ni para qué. Y no digo que sea una mala persona, ni lo juzgo. Creo que es una pobre víctima, que a pesar de todo, con sinceridad, actuó. ¿Qué se va a hacer? Por esa falta de fundamento. Porque el sacerdote tiene que preservarse como un cáliz. Y lo único que lo preserva es la realidad divina. Porque si no contempla a Dios, ¿va a contemplar a quién? A las mujeres, a menos que sea gay y sa. Eso es lo que pasa, esa es la ley natural. Y al cura que le diga que no le gustan las mujeres, ni que entre al seminario, porque eso es un, perdón, no quiero decir la palabra, ni pise. Porque va a ser que la porquería que vivimos de pedófilos y homosexuales que polulan en el Vaticano y en toda la iglesia. Esto parece una mariconería litúrgicamente esbozada y realizada, lamentablemente. Entonces el sacerdote necesita, para predicar eso a los fieles y elevar a los fieles en esa contemplación de la realidad divina, de los misterios de Dios, que la liturgia vehicula, expresa, magnifica, que la devoción atesora, pero sin verdad divina no hay nada, no hay religión. ¿Qué quieren? Y por eso está vaciada la iglesia. Y el judaísmo, claro, y Satanás, por supuesto. Pero la culpa es nuestra, porque ya sabemos que el demonio existe y los judíos existen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces estos son males que vienen de muchos siglos y han ahora cuajado. Entonces por eso hay que ver esa verdad y misterio de esa unión hipostática personal de lo divino con lo humano, con lo creado. Y de ahí la envidia de los ángeles malditos que cayeron, de Satanás,
¿Cómo eso se va a operar en una naturaleza humana inferior a nuestra angélica? Non serviam. Y ahí se produjo la gran catástrofe. Apostasía en los cielos. Que ya hizo producir su coletazo en el mundo material. En esta tierra con los abrojos y las espinas. Y la necesidad de preservar en un paraíso. ¿O de dónde se creen que salió ese desconcierto de la creación animal, vegetal, abrojos, espinas? La misma ferocidad de las bestias salvajes, de ese coletazo en lo material de lo espiritual, porque los ángeles rigen este mundo. Ese fue el orden jerárquico que les dio. Y por eso Satanás pudo decir: esto te doy si me adorares, porque en parte él como gobernador era dueño, no absoluto, pero era el gobernador. Por eso le seguimos diciendo príncipe de este mundo. Cuidado. Entonces, así vemos cómo se une de manera insuperable. No se puede superar ya más. Entonces el orden de la creación, el orden sobrenatural de la gracia y el orden hipostático del Verbo encarnado. Y así entonces vemos cómo se resume y cómo lo que sale de Dios se une en Dios. Entonces esas son verdades que hay que contemplar y meditar. Y no caer en la idolatría. Porque si yo no adoro al niño Dios como Dios, cometo idolatría. Si pienso que es un profeta, por muy grande que sea, pero no lo adoro como una persona divina, soy idólatra. Entonces la adoración es a la divinidad. A pesar de que veamos un niño normal, recién nacido. Pero es el Señor del universo, es Dios. Y eso volvió locos a los griegos, a los mismos judíos. Y sigue volviendo loco a media humanidad si no tiene fe. Porque hay que tener fe para poder creer esto. Y el que no la tenga, tiene que pedirla. No poniendo obstáculo. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, vemos que en el día de hoy festejamos ese misterio inconmensurable. El segundo gran misterio, porque primero es la Trinidad. Sin Trinidad no hubiera habido encarnación. Pero estos dos misterios son los fundamentales, los arquetipos de todos los otros misterios, habidos y por haber.
Y claro que asociado a este misterio está la Virgen como Madre de Dios. De ahí el privilegio, la exclusividad de la maternidad divina, de la Theotokos, de la Purísima. Entonces vemos cómo aquí tenemos verdaderamente la síntesis de todo el despliegue de las verdades eternas, divinas, y que como católicos profesamos y debemos profesar. Entonces, contemplemos esto con profunda humildad. Y no puedo, me alargaré un poquito, pero es que no puedo dejar de hacer alusión. Esta encarnación no hay que confundirla con anonadación. Otro error teológico. Cristo, el Verbo, se anonadó porque se hizo carnes. Esa es una estupidez por no saber teología mínima. Porque el hecho de la encarnación no es una anonadación. Es una glorificación del poder divino, de poder hipostasiarse en la naturaleza humana. ¿Y de qué es la anonadación? Si no es el hecho mismo de encarnarse. Pero está relacionado, y por eso es del sabio distinguir. La anonadación viene no por el hecho mismo de anonadarse al encarnarse, sino de anonadarse al no encarnarse, permitiendo que de derecho propio esa naturaleza humana fuera inmortal, impasible. Y ahí se anonada, porque reprime la redundancia de los efluvios de la divinidad, para que esa carne, esa naturaleza humana sea susceptible de pasión y de muerte. Y ahí viene la verdadera connotación de la anonadación. Entonces, por eso se anonada. Porque si no se hubiera anonadado y se hubiera solamente encarnado, no hubiera podido sufrir ni morir. Así de clarito. Y por difícil que sea, yo creo que también tenemos la suficiente inteligencia para inteligir, entender o comprender algo. Entonces vemos esa gran diferencia. Y la otra cosa que no puedo dejar de lado, el deshacimiento, el desprendimiento, el despego con el que nuestro Señor nace, siendo un rey peor que el más pobre de los pobres, naciendo en un establo. No es solamente la pobreza, sino mucho más. El desapego total, el deshacimiento de todo honor, de toda gloria, preponderancia, señorío, reyesía. En la soledad, en la pobreza, en el olvido, para ser reconocido por unos pobres pastores. Pero la humanidad, la sociedad,
los emperadores, los nobles, los soldados, los políticos. Nada. Todo el imperio romano estaba en otra cosa. Mayor deshacimiento. Entonces eso nos prueba, nos muestra cómo debe de ser la vida deshacida, desprendida, despegada del católico. Y no tener esa avaricia, codicia, deseos de riquezas, de gloria y de honores, sino en la verdad pura y dura de un Dios que se hace carne. Y podemos decir, y vemos en la epístola, en el Evangelio, que era por edicto del emperador Augusto y su gobernador Quirinio en toda la Siria. Así que Cristo era sirio. Y que le guste al que le guste, no era ni francés, ni chino, ni japonés, ni alemán, ni español. Sirio. Quede claro. Ahí nació el Señor. Y por eso hay que destruir la cuna del Salvador. Y no nos damos cuenta. Y como yo tengo sangre 100% siria, lo puedo decir, aunque nací en Colombia. Y soy colombiano. Pero soy de origen sirio con mucho orgullo y honor. Y casi toda la familia paterna, porque la materna casi toda se vino para aquí, ha tenido que huir a Canadá, a Noruega, a Alemania, a Inglaterra, por la criminal matanza de destruir Alepo, la ciudad más católica del Medio Oriente entero, donde el domingo los respetan hasta los musulmanes, cosa que no pasa ni en Damasco. Y ahí es donde está, en Alepo y no en Damasco, el patriarcado melquita, que era el que mantenía la religión católica en esas tierras. Pues bien, no me quiero extender, pero esto dicho, vemos cómo nuestro Señor viene a este mundo y nosotros le debemos adorar. Y junto a la Santísima Virgen María, pues esa es la consigna, lo encontrarán en un pesebre envuelto en pañales y al lado de su Santa Madre. Y por eso entonces ahí tenemos en esa Sagrada Familia todo el misterio de lo que es la verdadera Iglesia católica, que hoy, por desgracia, vemos cómo anda. Pero debemos de estas cosas recordarlas, vivirlas en nuestro corazón y entrañas, y así pasar una santa y feliz Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in Deum. Amen.